Entonces, vamos a empezar con la transmisión de la conferencia. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Pietro Montanari de la Universidad de Guadalajara. El doctor Montanari obtuvo su licenciatura en la Universidad de Bolonia y su doctorado en la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de especialidad son la filosofía antigua y los estudios clásicos. Trabaja en particular sobre presocráticos, Platón, el platonismo y su recepción en la época tardoantigua y moderna. Es miembro de varias redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor Montanari, por aceptar la invitación. Vamos a empezar con la conferencia del doctor y al final habrá un espacio para discusión y preguntas. Adelante, doctor Montanari. El doctor nos hizo favor de compartir una guía, un handout en el chat. Adelante, doctor Pietro. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por haberme invitado esta vez también. Es la segunda vez, es siempre un gran placer estar con ustedes. Yo voy a presentar este trabajo. El título es Guerra Interior, Persuasión y Pacificación en las leyes de Platón. Probablemente habría que añadir en el libro primero de las leyes y en parte también en el cuarto, quinto, que son los libros que incluyen el primer grande premio de los varios que son presentes en la obra. Es una obra muy compleja, las leyes, como ciertamente saben, y quizás pueda servir sobre todo para los estudiantes, una breve descripción de los principales personajes, de los escenarios y de la estructura a nivel muy básico, porque la estructura es extremadamente complicada. Los personajes son tres. Hay el ateniense, que es un poco el personaje principal, Clinias, que es cretense, Megillo, que es espartano. Entonces, las tres grandes constituciones griegas son de alguna manera ahí, ¿no? Hay una cuarta que no es griega, que es el Egipto, que está presente en varios pasajes de la obra. Y luego hay un escenario fantástico en el sentido muy estéticamente bonito también, ¿no? Hermoso. Hay analogías por fuerza expresiva con el Fedro, con los escenarios del Fedro. Y la escena, la acción, el drama, ¿no? Es una passeggiata, ¿cómo se dice? Un paseo, ¿no? Un camino que estos tres amigos van a percorrer desde la Cnosso, desde la capital, hacia la caverna de Zeus. Y entonces su recorrido de varios kilómetros, en el transcurso hay todo también una serie de marcadores, indicadores temporales, ¿no? Que son importantes. Y en el curso de este paseo largo, estos tres amigos van a tener lo que el ateniense justo al comienzo de la obra llama una conversación, una diatribe sobre la constitución del Estado y sobre las leyes, ¿no? Y en general la estructura
a nivel muy esquemático, muy superficial. Es los primeros 3 libros que marcan una especie de introducción general que se enfoca en particular sobre ciertos institutos de carácter pedagógicos y educativos, pero también proporciona toda una introducción fundamental a todos los principales temas de la obra. Luego siguen los libros del 4 al 12, ¿no? Que son los libros donde a partir del 4 se manifiesta, ¿no? Eh, esta idea, ya al final del tercero, esta idea de una constitución, que Clinias tiene que elaborar una constitución para la ciudad, la nueva colonia cretense de Magnesia. Entonces, el libro se transforma en un trabajo, en un proyecto constitucional sobre esta nueva ciudad, ¿no? De la cual es necesario poner la nomotesía, ¿no? La legislación. Y es caracterizada también para varios premios, a los preámbulos, a las leyes. Los más importantes son el primero, que está en el libro 4 y 5, y naturalmente el preámbulo del libro 10, ¿no? Que es el más teológico, por así decirlo. Ok, entonces, esto como esquema general. La idea es de prácticamente discutir estos conceptos que les puse, ¿no? Stasis, que es la guerra civil, pero también la guerra interior, la guerra, el conflicto del alma, ¿no? Luego la idea de la filía, de la pacificación, y luego este elemento de la persuasión peizó, que creo que será el único que lograremos tratar de manera muy rápida. Son temas que escogí tomando en cuenta un poco cuál era también el argumento del seminario que están proponiendo. Entonces he pensado que esto podía ser algo que de alguna manera podía contribuir a los temas del seminario, aún si de una manera un poco indirecta. Bueno, entonces, stasis, guerra civil, conflicto interior, ¿no? Aquí habría que partir del primer argumento que avanza Clinias, justo en el libro primero, al comienzo. Pero antes del argumento de Clinia, el ateniense pone una cuestión fundamental en las leyes, que es la cuestión de Dios. Porque, como no lo podremos ver, pero el tema fundamental de este libro probablemente es el tema de la teología política, donde Dios significa nous probablemente, aun si luego todo mucho más complicado, y bastaría ver las interpretaciones que da Proclo, el neoplatónico, del Dios platónico en las leyes, para darse cuenta que todo es probablemente mucho más complicado. Pero en general lo que el comienzo, el incipit, pone es la conexión entre theos y nomos, Dios y ley. Y este, a mi manera de ver, es el gran tema de la obra y según mi opinión, del entero corpus platónico. Es el problema platónico de alguna manera esto. Y hay un libro reciente de André Lacks, Plato's Second Republic, la Segunda República de Platón, que trata esta cuestión exactamente desde el punto de vista de la teología política platónica. Entonces no soy solo yo que la piensa así. Y yo diría que esta conexión muy rápidamente entre Dios y nomos puede configurarse en la obra de varias maneras. Hay una manera de un gobierno directo del Dios sobre el cosmos, las ciudades, los hombres. Es el gobierno de Cronos,
¿no? O también la epimeleia, el cuidado, la organización del universo que se ofrece en el libro 10 de la obra. Pero luego hay también otra declinación de este tema, que es el gobierno indirecto. Y este es prácticamente el gobierno del nous humano, de la inteligencia de los hombres, que hacen las leyes en colaboración con los dioses. Por ejemplo, Minos en colaboración con Zeus, o Licurgo y el oráculo, etc., ¿no? O también, de una manera un poco más trágica, ¿no? La idea del nous humano que hace las leyes en ausencia del gobierno divino. Y hay también otras cuestiones, pero en general esto es un poco el planteamiento del tema. En este contexto teológico político, la obra empieza así, ¿no? Con el término theos, ¿okay? Entonces lo plantea desde el comienzo, le pregunta, ¿es un hombre o un dios que es el autor de sus constituciones, de sus leyes, ¿no? Esto es lo que pregunta, la primera cosa que pregunta el ateniense a Clinia y a Mejillo, ¿no? Y a partir de esta pregunta, Clinia y Mejillo son solicitados a ofrecer una interpretación de ciertas leyes e instituciones, ¿no? Los syssitia, que son las comidas en común, los gimnasios, una cierta manera de llevar las armas, etc., ¿no? Y la respuesta de Clinias en particular, que es el más locuaz en este diálogo, asocia estos institutos a la preparación de la guerra. Entonces, prácticamente a una única virtud, que es la virtud militar, ¿no? El valor militar. Y entonces aquí hay un texto de Landau, el primero, que explica un poco esta idea, ¿no? Clinias dice básicamente que todos estos institutos nos preparan para la guerra y todo fue ordenado por el legislador con este fin. Y esto porque todo Estado está siempre en una guerra constante contra otro Estado a lo largo de toda su existencia. Y lo que la mayoría de los hombres llaman paz es solo un nombre, ya que de hecho todo Estado está por naturaleza siempre en guerra, aunque no declarada contra otro Estado. Y entonces, de alguna manera, así se pone la cuestión primera, ¿no? Que es la cuestión del polemos, no de la stasis todavía, del polemos, de una guerra permanente, endémica entre ciudad y naciones, básicamente. Y también se sugiere un principio de exegesis de las leyes y de las instituciones. Es decir, según Clinia, el buen legislador, divino o humano que sea, tiene que preparar cualquier tipo de institución y de ley con arreglo a este fin, que es el fin de la guerra, ¿no? ¿Se acuerdan? Si vis pacem para bellum, si quiere la paz, prepara la guerra. Esta es un poco la idea. Ahora, el ateniense empieza inmediatamente con una importantísima, a mi manera de ver, refutación de este argumento de Clinia. Refutación, el término griego es elencos, ¿no? Hay aquí una refutación de este argumento de Clinia, y en esta confutación dos conceptos son fundamentales. El primero es la idea de la unidad de la virtud. Es decir, la valentía no es la única cosa importante, sino es parte de un conjunto más amplio de virtudes. Cuando se habla de virtud, el ateniense dice hay que considerar la arete sympasa, ¿no? La entera virtud, no solo una parte. Y luego el otro concepto fundamental es que en este conjunto de virtud, en esta sympasa arete, domina la inteligencia orientada a lo que es mejor, al bien, ¿no? Entonces hay toda una serie de metáforas que recorren en continuación en la obra, como la metáfora del arquero, el toxotes, ¿no? Esta idea del centrar el target, stokastai, es el verbo griego,
Entonces, domina constantemente la idea de la orientación al bien, del arreglo al bien, así como en el Fedón, en la página autobiográfica del Fedón, en los libros centrales de la República, 6 y 7. Entonces, que haya una presencia de las ideas formas en las leyes es algo muy controversial, pero la idea de esta orientación al bien es fundamental. Y si domina esta idea de una orientación al bien, hay necesariamente ahí implicada también la idea de una conversión del alma, de la psique al bien, del mismo tipo que encontramos en la República 6 y 7, ¿no? Ahí en República hay estas palabras metastrofe, peristrofe. Aquí no, pero también si se trata de un contexto lexical, semántico y discursivo diferente, la idea está presente aquí también. Y, pero lo que de manera particular me interesa aquí es el contenido, el esquema, el patrón, de alguna manera, de la refutación de este elenco. Porque este argumento, que no lo podemos ver todo, pero el comienzo es así, ¿no? Dice, es como si fuera un proceso de reducción, de reconducir los fenómenos grandes a los fenómenos chiquitos, los fenómenos aparentes, visibles, a los fenómenos invisibles y no aparentes, ¿no? Que es el mismo pasaje que vimos en los libros del 2 al 4 de la República, esta idea de que es antes, que es importante reducir las letras grandes a las letras pequeñas, ¿no? Entonces, esta idea que si hay guerra, polemos, polemos entre estados, entre ciudades, hay que reconducirlos a una guerra interior a cada psique individual, a cada alma individual. Más exactamente, la reducción en la página Stephanus 626D, CD, la reducción implica el pasaje del conflicto entre las ciudades, las polis, al conflicto entre los pueblos, las comai, al conflicto entre las familias, siempre más en el chico, ¿no? En lo más chiquito, oikiai, y luego al conflicto entre los varios hombres, los conflictos interpersonales, e en fin, al conflicto interno a cada psique. Entonces, la conclusión es que ante a uno mismo hay que considerarse como un enemigo que hay que vencer, ¿no? Cada uno de nosotros es para sí mismo un enemigo que se tiene que vencer. Y la conclusión que no la trae el ateniense, sino Clinias, y la trae en forma de un elogio hacia el ateniense para este tipo de reducción argumentativa, la pueden leer en el handout número 2, donde pueden ver, ¿no? Dice, siguiendo correctamente, ¿no? Te felicito mucho, le dice, siguiendo correctamente el argumento hasta su punto de partida, pero aquí sería mejor que traducir eparquén como hasta su causa o su principio. Lo has hecho más perspicuo, transparente, claro. Y así que vas a descubrir, perdón, aquí hay un error, descubrirás fácilmente que teníamos razón al decir que hace un momento que todos son enemigos de todos, etcétera, ¿no? Entonces, un primer paso hacia la confutación, el ateniense lo hace reconduciendo el polemos a, como vamos a ver, a un conflicto interno, entonces a stasis. Cualquier tipo de polemos implica stasis. Stasis es la condición, la causa de vari polemoi, ¿no? Que se mueven en el mundo y se agitan y manifiestan en el mundo. Ok. El término clave
a mi manera de ver, aquí es el verbo anagein, ¿no? Que quiere decir exactamente reconducir, referir algo a algo más, ¿no? Entonces, si me pasan la expresión horrible, ¿no? Es una especie de reductio ad mentem, una reducción del problema a sus términos primeros y radicales que son de carácter psíquico, ¿no? Se trata de reconducir Polemos a una estructura de la psique, a la manera en la cual la psique está constituida. Y esto es lo que llamo, que llamaría aquí reducción o anagogía, ¿no? El mismo verbo que usa Platón, psicológica. Y un poquito más tarde voy a explicar en general a qué me refiero. Entonces polemos entre estados, familias, pueblos, lo que sea, no es la cosa fundamental. La cosa fundamental es la stasis interna a la psique. Esta stasis es la verdadera causa, haitía, de las varias guerras. Entonces, se descubre prácticamente aquí que es esta la causa invisible interna al cual hay que referir todos los fenómenos externos. Y luego, avanzando con los argumentos, los libros, vamos a descubrir que este conflicto puede ser pacificado únicamente mediante un proceso de adquisición de la virtud, que generalmente se le conoce en Platón como encrateia o pistotes, es decir, esta idea de un autocontrol, autodominación, que en las leyes, justo en este pasaje, Platón llama también tonikan, es decir, el vencer, tonikan. Dice tonikan, auton, auton, el vencerse a uno mismo, ¿no? A sí mismo. Lo cual es bastante obvio, porque si cada quien tiene que considerarse a sí mismo como un enemigo, entonces sigue necesariamente que uno habrá que vencerse a sí mismo para ganar, ¿no? La batalla verdadera, ¿no? Y esto es exactamente lo que el texto dice en 626D. Entonces, este es un proceso de autosuperación que implica un camino de conversión, de metástrofe, ¿no? Lo decíamos antes, proceso de conversión al bien cuyas razones quedan más o menos obscuras o claras por el sujeto que lo experimenta, ¿no? Sobre esto a lo mejor volveremos. Pero la cosa interesante es que una vez que el individuo gana sobre sí mismo, entonces esta primera victoria se transforma en la conditio sine qua non para ganar también a todos los niveles, por así decir, superiores, ¿no? Epifenoménicos, las relaciones interpersonales, interfamiliares, entre pueblos, entre naciones, etc. Y esto también es explícitamente afirmado por el texto. Luego, quería decirle algo acerca de la presencia del elencos en las leyes, porque podría ser muy discutible esto, porque el término elencos aparece únicamente muy pocas veces y de manera no particularmente importante en toda la obra. Pero en la obra hay refutaciones. Esta primera línea es un elencos, una forma de elencos, y luego hay tres argumentos refutatorios en el libro 10, que es probablemente el libro más importante de la obra. Entonces, a mi manera de ver, es legítimo hablar de esto, de elencos. Aquí, siempre que uno lo entienda, a lo mejor de una manera bastante no muy estricta, por así decir, podríamos entenderlo como simplemente una forma de examinación, testing, ¿no? que implica un proceso más o menos doloroso, personalmente, de remoción de la amacía, de la ignorancia, que pero yo prefiero llamar creencia self-deceptive belief, una autoengaño, un tipo de creencia que es un autoengaño, ¿no? Una self-deception. Ok, ahora,
pasando al otro término, es el término filía. Aquí hay que llegar a un punto de la argumentación que llega un poquito después, es un pasaje sobre el nomocetes, el legislador, que es presentado como un árbitro. Entonces aquí prácticamente hay esta refutación del ateniense al argumento de Clínias y, y está más o menos al final de esta refutación se puede leer lo que el ateniense entiende por pacificación social, por filia. Elegí traducir así filia como pacificación, ¿no? Que es la institución de un nexo firme, de una conexión firme de amistad entre los politei, entre los ciudadanos. Y esta institución de este nexo implica la presencia de un tercero, de un juez árbitro, por así decir, que es una de las figuras del nomocetes, del legislador en la obra. Dice el ateniense que a nivel de relaciones intrafamiliares, al interior de las familias, ¿no? Es muy probable, por ejemplo, que de una misma madre, de unos mismos padres, puedan nacer hijos, una mayoría de los cuales son injustos y malos, y una minoría de ellos, al revés, que son buenos y justos. Entonces, ahí si hay algún tipo de prevaricación, de violencia de los muchos sobre los pocos, ¿qué pasa? ¿Qué podría ser un buen árbitro, un buen juez, ¿no? La respuesta la da en los handout 4, lo pueden ver, y son 3 respuestas distintas, básicamente. Ahora, sin leer el texto, les voy a mencionar cuáles son. La primera opción que este Nomocetes Dicastes tiene a su disposición es la de la epuración, eliminar los malos. Y es una solución que el ateniense sugiere en varios casos, en la obra, aquí, en las leyes, también en otros momentos, en otras partes del corpus. Entonces no es mala necesariamente, pero hay unas mejores. Otra es la de obligar a los malos a obedecer. El texto dice a ser gobernados voluntariamente, aun si es difícil de traducir, porque el texto literalmente dice archestai hecontas. Entonces, ser gobernados de una manera voluntaria no sería, creo, la palabra correcta, pero es una expresión que suena así ambigua y al revés no lo es. Y luego, pero la solución óptima, la que sería preferible, es de instituir una verdadera filia entre los hermanos, por así decir. Hacer que buenos y malos se junten y sean amigos, en un sentido que habría que profundizar, y aquí no lo puedo hacer, hacerlos amigos mediante las leyes. Y dice, esta es, comenta Clínias, es la solución mejor. Y a la conclusión de este pasaje, pueden leer también cómo se expresa de la manera más clara esta diferencia entre polemos y stasis, ¿no? Que ya mencionábamos. Entonces, la stasis aquí nos introduce en la psique, en el lugar de la constitución primaria del político en Platón, que es el alma, ¿no? Es un hecho interno, básicamente, no sé cómo decir. Entonces aquí empieza, ¿no? La que debería ser un análisis un poquito más profunda de cuáles pueden ser las raíces de la filía, ¿no? Y aquí el tema se puede abordar de varios frentes, todos muy interesantes, y yo tuve que escoger uno entre varios posibles enfoques. Por ejemplo, para entender la importancia de la filia, podríamos abordarlo desde el punto de vista de la psique misma, ¿no? Entonces, de la necesidad que la psique
que es de por sí estructuralmente asimétrica y conflictiva, podríamos empezar a reflexionar sobre la filia como un ordenamiento de la psique, ¿no? Cómo hacer de manera que todas estas asimetrías y conflictos puedan ser ordenados, subordinados al logos daimon, ¿no? A esta parte del alma que no es propiamente humana, no es presentada por los textos como algo propiamente humano, sino como algo divino. En el Timeo es presentada notoriamente como un daimon, y en las leyes es presentada como nu dianome, una participación del hombre al nous divino. Entonces, aquí se abre una cuestión inmensa que en el texto de las leyes, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el hombre? ¿No? Porque es presentado varias veces, un par de veces, con esta imagen extraordinaria del títere, del juguete, del trauma, de un juguete en las manos de los dioses. Pero esto nos llevaría por otra dirección. Entonces podríamos abordar el tema de la filia también, como hace André Lacks, distinguiendo entre el fin general de la legislación, que ya vimos como en República se trata de la regla al bien, ¿no? Y los objetivos que están subordinados a este fin, que son muchas veces, son repetidas veces, son presentados como tres: libertad, amistad, inteligencia. Eleutería, filia y frónesis o nous, etc. Okay. Entonces esto podría ser otra manera, y sería muy buena esta manera. ¿Por qué? Porque no solo nos da la idea de la regla al bien, entonces nos ancla a un elemento fundamental de la metafísica platónica, ¿no? Sino también, por respecto a las leyes, nos permitiría presentar un método de exegesis jurídico que la ateniense propone en las leyes, y que ustedes pueden darse una idea muy aproximativa de este método de interpretación jurídica en el handout número 3, donde este principio del arreglo al bien se transforma en una manera luego más compleja, sobre la cual habría que hablar más, una manera que la ateniense propone para establecer si una ley es buena, si es mala, si tiene que ser modificada, etcétera, etcétera, ¿no? Cuáles son los riesgos, etcétera. Entonces, hacer un trabajo de tipo de hermenéutica jurídica, por así decirlo. La manera en la cual yo propongo, al revés, de acercarse a la cuestión de la filia es un poco distinta, aún si especular a las anteriores, si quieren. Es decir, hay que hacer entender, creo, la importancia de esta noción, observando que el mismo mal, la palabra con la cual tradujo el mal, la de cacurguía, que evidentemente no tiene nada que ver con el mal como a lo mejor lo podemos pensar nosotros, ¿no? Sino es un obrar mal, un hacer mal. En Platón por así decir, se define esta idea del mal, de la maldad, como obrar mal, ¿no? Como una ausencia de filia, como una negación de la filia, más en general como un proceso de disociación, de aislamiento, de marginación. De marginación no solo del Dios, sino del universo, de la ciudad, de sus propios semejantes y de los mismos otros malvados. Entonces, un proceso de aislamiento total
del individuo, ¿no? Como una especie de destino. Y podemos ver algo de esto en el handout a partir del número 5 hacia adelante. Yo puse en el número 5 una serie, ahora aquí pasamos del primer libro al cuarto, y estamos al comienzo del primer proemio, en un pasaje muy, muy famoso y ultra comentado por un montón de filósofos antiguos, modernos, contemporáneos, etc., que es este pasaje sobre el Theos Nomos, la ley divina. Y aquí este pasaje se construye con base en una serie de oposiciones, ¿no? Bien y mal. Y como ven en el número 5, en el número 5 hay este elemento importante de la disociación que quiero enfatizar aquí. Pero si queremos leer el número 6, aquí ya en el 6 hay un elemento de disociación, ¿no? de aislamiento, en esta parte donde dice que el malo, básicamente, el Dios lo abandona, ¿no? Dice, queda abandonado, desierto de Dios. Cataleipetai eremos seu, dice. Y al quedar abandonado, empieza a asociarse con otros que son como él, y después de un lapso termina siempre peor y paga su merecida pena, etcétera, etcétera. Ok, esta entonces es una primera declinación en términos de disociación del malvado, ¿no? Y luego el pasaje, un pasaje importantísimo es el número 7, porque en el número 7 aquí tienen esta idea de la dicetes kakurgias, ¿no? de la punición del mal, según el cual el castigo del mal es la situación siempre más mala en la cual el malvado empieza a caer y a enredarse sin posibilidad de salida, ¿no? Y esta idea es presentada como un proceso de asimilación al mal, una homoiosis kakó, una asimilación al mal, opuesta a la asimilación buena, que es la homoiosis theo, ¿no? La asimilación al Dios del cual se habla en el Teteto y en otros pasajes platónicos. Pero la cosa más importante es esta idea de un proceso de disociación que acaba prácticamente con un aislamiento total del individuo, ¿no? Porque dice aquí, el máximo es el asemejarse a lo que son malos hombres, esta idea de una homoiosis kakó, entonces, y al asemejarse a ellos, huir y apartarse, aposquizestai, de los hombres buenos y de las buenas razones, mientras uno busca pegarse a la compañía de los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo así, prácticamente, el hombre malvado padece un destino inevitable que lo arroja en el máximo de la abyección, ¿no? Y hay un pasaje parecido, que aquí únicamente menciono para recordarlo, en el Teeteto. Es un pasaje muy importante porque ahí se mencionan muchas cosas importantes, donde por así decir, donde este destino del mal se transforma luego en algo que tiene implicaciones también escatológicas en el más allá, por así decirlo. Okay. Y entonces este proceso de separación, esta condena se hace siempre más intensa y brutal. Y luego otro pasaje importante es el número 8, handout 8, porque aquí se mencionan las implicaciones sociales al revés, ¿no? Que son fundamentales, porque en este caso, como pueden ver, dice que para el bueno sacrificar y relacionarse con los dioses con plegarias, ofrendas y con todo tipo de culto es lo más bello, mejor y más eficaz para alcanzar la vida feliz. Pero para el malo es por naturaleza lo contrario a eso. En efecto, el alma del malo es impura, ¿no? Pura
dice pura la del contrario, y no, aquí hay algo que no entiendo en la traducción de Lisi, esta es la traducción de Francisco Lisi, pero dice básicamente, no es posible que sea lo correcto que el hombre bueno o el Dios reciban alguna vez regalos de un poluto. Por tanto, vanos serían los grandes afanes por los dioses de los impíos. Pero para todos los piadosos sería lo más oportuno. Entonces, son separados de lo que es la quinta esencia de la vida comunitaria en Platón y para cualquier devoto, ¿no? Hombre devoto antiguo, que es esta idea de una participación constante a las fiestas religiosas, a los rituales, que son momentos de reafirmación de la comunidad y de conocimiento recíproco, ¿no? Entonces, esto creo que sea la implicación social más importante. Entonces ya para el malo no es posible ningún tipo de comercio con el Dios, ¿no? Ningún tipo de do des, ¿no? Según la expresión que da Walter Burkhardt a esta expresión. Y si es así, entonces no es posible para el hombre malo hacer el Dios Helios, propicios. Y bueno, antes de terminar con esta parte, quiero únicamente recordar que el alma, justo después del pasaje que mencionábamos sobre la díquetes cacurguías, la condena del mal, el alma es presentada en las leyes como la defensa que los hombres por excelencia tienen en contra del mal, prácticamente. Entonces, una vez más, esto nos va a referir a la cuestión del alma y de la formación del alma. Luego, muchas de estas cosas podrían ser, muchos de estos elementos de la disociación, aislamiento y marginación del hombre injusto, malo, etcétera, podrían ser ejemplificadas, ilustradas por una discusión de una figura interesantísima del malvado en las leyes, que es el invidioso, que es una de las figuras de la disociación por excelencia, pero me doy cuenta que no tenemos tiempo para esto porque no quiero hacer demasiado largo todo esto. Entonces, tendremos otro momento para esto. Pero es una discusión muy, muy interesante que un día a lo mejor podremos ver. Básicamente, el invidioso es, en la definición platónica, que es muy diferente de la aristotélica, es el hombre que es el calumniador, es el mentiroso, es alguien que no mete lo que posee, que tiene sus bienes en común con los demás. Cuando hay una competencia para la virtud, es alguien que dice mal de los demás y quiere prevalecer de manera injusta, y que haciendo esto disminuye, reduce el impulso de todos los demás, de la ciudad entera, hacia la virtud. Entonces es un factor, un vector de desunión, de fragmentación. Entonces, el opuesto de la filía, el opuesto del Tony Khan, ¿no? del ganar sobre uno mismo y todas las cosas que mencionamos anteriormente. Y el invidioso, de hecho, es presentado como áfilos, ¿no? Con toda una serie de alfas privativos, áfilos, amacés, apistos, ¿no? Sería interesante verlos, pero en otro momento. Entonces es una contradicción vivente de los objetivos de la legislación que hemos visto, que son la amistad, la inteligencia, la libertad, etc. Entonces, esto era para ver la importancia de la filía, de la amistad. Entonces, no solo en esta figura del árbitro legislador, ¿no? Mediador y pacificador, sino también en la asociación entre mal y el aislamiento,
la idea del aislamiento, de la disociación de Dios, del cosmos, de la ciudad, etc. Y en esta figura del invidioso que no hemos podido desarrollar. Ahora habría que empezar con la parte un poco más complicada, pero necesariamente debo ser más breve y genérico, creo, porque es el elemento de la persuasión, peitó, ¿no? Eh, que es obediencia, una obediencia no ciega, sino fruto, resultado de una persuasión. Es también un término importantísimo en Genofonte, en la Lacedaemonion Politeia de Genofonte, en la constitución de los espartanos de Genofonte. En Crate ya el autodominio peizó como obediencia y aidosa escune, entonces esta idea de la vergüenza, ¿no? El sentimiento social de la vergüenza, del pudor, son los ejes de la constitución material de los espartanos. Y en Platón de manera análoga muchas veces se habla de estas cosas. En Platón en particular, la persuasión se refiere a la que André Lacks llama utopía legislativa, legislative utopia, ¿no? Que muy brevemente consiste en esto. Todo el proyecto de las leyes está conectado, se caracteriza por un esfuerzo de reconducir por medio de los proemios, de los preámbulos, la ley, las varias leyes o la constitución entera, a la libre adhesión de los ciudadanos a lo que la ley prescribe. Entonces, de esta manera hay un intento de neutralizar por medio de la retórica, de la persuasión, ¿no? de estos premios que son puestos antes de las leyes, el potencial violento que es implícito en la idea misma del mando, ¿no? del orden, te doy un orden porque si no te castigo, etc. Entonces allá hay un elemento de violencia con el cual los textos platónicos evidentemente lidian con dificultad y quieren neutralizar. Y André Lacks ha puesto en evidencia la importancia de esta tensión constante, muy problemática, entre filosofía por un lado y ley, legislación por el otro, ¿no? Mediante esta idea de la utopía legislativa. Esta función filosófica y utópica en las leyes, como les decía, la tienen los proemios, que es la innovación más importante, ¿no? que el ateniense se atribuye también con un cierto orgullo, ¿no? Porque él recupera esta idea de los proemios de una antigua forma musical, que consistía prácticamente en una especie de calentamiento antes de la ejecución de una cierta pieza, y aquí él lo recupera como forma musical que quizás a lo mejor hubiera podido ser incluso cantada, para explicar cuál es la ratio legis, ¿no? La razón de ser de la ley, básicamente. Y para tratar entonces de persuadir también a la mayoría de las personas que a lo mejor no tienen habilidades filosóficas necesarias para justificar esto de una manera plenamente racional, pero de esta manera puede ser un vector de esta filia, de este lienzo social, de esta conexión social que es fundamental instituir, ¿no? La importancia fundamental de estos proemios, para quien no conozca el texto de las leyes, la pueden leer en el libro cuarto de las leyes. Comienza el primer proemio, luego hay un interludio, un intermezzo, diríamos en italiano, un intermezzo, y luego en el libro quinto recomienza el proemio, y en el intermezzo se trata exactamente de ver, de enfatizar la función importantísima de estos proemios como elementos de persuasión, ¿no? Que limitan la violencia implícita en el castigo. Y la importancia de todo esto es que estos
estos elementos, estos proemios, promueven sentimientos sociales fundamentales, que son descritos, ¿no?, como benevolencia, vergüenza, modestia, la disponibilidad a aprender, toda una serie de sentimientos sociales fundamentales que, como ya creo les mencioné, son también elementos fundamentales del elencos, de la refutación, así como la refutación viene presentada en otra obra que se llama Sofista de Platón. Y de todo esto emerge, a mi manera de ver, de manera bastante clara, que estos sentimientos sociales son, por así decir, condiciones sine qua non, no solo de la ciencia, sino también del político. Entonces tienen este doble valor que al mismo tiempo es epistémico y político, por así decirlo. Y el último pasaje que les puse en el handout es este pasaje del sofista, donde el procedimiento de la confutación o refutación de una opinión falsa o de una self-deceptive belief, ¿no?, porque así me gusta traducir más amacía y no como ignorancia, es presentado como una remoción, una ekbole de la opinión, ¿no?, del autoengaño. Y el término es un término evidentemente análogo al trabajo de los médicos que remueven el mal, hacen purgas, ¿no?, o cosas de este tipo. Entonces es una remoción de una causa del mal, una doxes ekbole, ¿no?, una remoción de la opinión. Ya muchos saben, ¿no?, sin duda, que esta analogía constante que Platón desarrolla entre medicina y filosofía, ¿no?, que es fundamental también en las leyes. Entonces, el elencos, el argumento refutatorio, es la condición, como pueden ver en este último pasaje, de un cambio interno, una corrección fundamental que los textos platónicos presentan, como esto del sofista, como un casarmos, una purificación, que es un término que reúne al mismo tiempo acepciones de carácter religioso y médico, ¿no? Entonces, para leerlo, si quieren, estos sofistas filósofos, ¿no?, que son como médicos, lo que hacen es interrogan primero sobre aquello que alguien cree que dice, cuando en realidad no dice nada, es hablar sin conocer nada, y luego cuestionan fácilmente las opiniones de los que son así desorientados, y después de sistematizar los argumentos, lo confrontan unos con otros y muestran que respecto de las mismas cosas y al mismo tiempo sostienen afirmaciones contrarias. Y esta es aquí un poco la definición que se da del elencos, ¿no? Al ver esto, y estas son las reacciones que le estaba mencionando antes, ¿no?, que apuntan a estos sentimientos sociales fundamentales. Al ver esto, los cuestionados se encolerizan contra sí mismos y se vuelven más dóciles, gemeruntai, frente a los otros. Gracias a este procedimiento se liberan de todas las grandes y sólidas opiniones que tienen sobre sí mismos, evidentemente es irónico aquí, liberación esta que es placentera para quien escucha y base firma para quien la experimenta, base firma. Aquí hay un elemento de asfalia, de firmeza, sobre el cual todo lo demás se puede construir. Si no hay esto, falta la condición fundamental para construir ciencia. Okay. Entonces, quienes así purifican, estos médicos filósofos, piensan, al igual que los médicos, que el cuerpo no podrá beneficiarse del alimento que recibe hasta que no haya expulsado, aquí está la idea de la ekbole, expulsado de sí aquello que lo indispone. Y lo mismo ocurre respecto del alma. Ella no podrá aprovechar los conocimientos recibidos hasta que el refutador consiga que quien ha sido refutado se avergüence. Y esto es otro sentimiento social fundamental, esta idea de la iskunen, que es un tipo de phobos, de miedo,
que en las leyes, en el segundo libro, me parece, el ateniense acepta como un phobos, como un miedo positivo, ¿no? Entonces, se avergüenza, eliminando así las opiniones que impiden los conocimientos y muestra que ella está purificada, consciente de que conoce solo aquello que sabe y nada más. Entonces, de este pasaje emerge, ¿no?, esta idea que les mencionaba, que estas condiciones previas que tienen que ver con la persuasión, un proceso de persuasión que es el mismo a mi manera de ver en el caso del elencos, en el caso de la refutación y en el caso de los proemios, de los preámbulos de las leyes, porque los mismos son los sentimientos sociales fundamentales que incentivan. Se trata entonces de condiciones previas de carácter al mismo tiempo, inseparablemente, creo, epistémicas y sociales. Entonces, el comienzo a partir del cual será posible filosofar y este proceso que antes le mencionaba como metástrofe, ¿no?, como conversión al bien. Es un proceso que ni siquiera empieza si no hay esta ekbolé previa. Y al mismo tiempo, tampoco una verdadera sociedad empieza si no hay una verdadera filía, entonces empieza si no hay este tipo de acción previa. Los dos elementos andan de la mano, entonces. Y aquí, para concluir, porque luego hay que concluir, porque creo que ya estamos terminando, habría que volver a lo que decía antes sobre, ¿se acuerdan que anagogía psicológica, esta reducción psicológica, ¿no? Porque el modelo, el esquema de este enfoque propedéutico, ¿no?, preámbulos, refutaciones, etcétera, opera a mi manera de, trabaja a mi manera de verse según el mismo procedimiento discursivo. Y este procedimiento es crucial, es fundamental en Platón. Para sintetizarlo mucho, ¿no?, el sentido epistémico consiste en de esta reducción psicológica, anagogía psicológica, consiste en reconducir los hechos a valores, si quieren, o disvalores. Entonces los juicios de carácter fácticos, factuales, a juicios a valoraciones, juicios de valoración. Entonces, saber reconocer si X es un bien o un mal es idéntico aquí a saber qué es X. Entonces, ahí está sobreposición, que es muy difícil, de la cual es muy difícil prescindir y separar entre hechos y valores y juicios de hechos y juicios de valores. Y también el sentido epistémico consiste en reconducir las causas primarias, fundamentales de los hechos y de los procesos físicos, políticos, culturales, ¿no?, a problemas que son problemas de carácter moral, que tienen que ver con la constitución de la psique, con la constitución del alma, con la constitución de un sujeto moralmente competente o incompetente, básicamente. Y esto es típico de las leyes, encontrar, y también de la República, encontrar un vicio, un problema del alma, ¿no?, al origen de los problemas políticos, como por ejemplo en el libro tercero, que es un libro de filosofía de la historia, ante litteram, por así decir. Se habla del fracaso de la antigua constitución del Peloponeso, de Argos, Espartas, varias ciudades del Peloponeso que habían hecho una grande liga poderosísima, pero a causa de la amacía originaria de los fundadores, por así decir, todo este edificio maravilloso, este imperio maravilloso, derrumbó, etc. Y la misma cosa se le aplica al caso de los persas, del imperio persa.
más que del imperio persa, de los medos, porque allá se reconduce el problema del imperio persa a la influencia nefasta de la parte de los medos, ¿no? Este elemento está también en la Ciropedia de Jenofonte. Y esto es el sentido epistémico de la analogía, de la reducción psicológica. El sentido político hay que buscarlo en los sentimientos sociales que estaba mencionando antes, ¿no? Entonces, en los sentimientos sociales que se propician mediante preámbulos, refutaciones, y, y sobre esto ya creo que fuimos bastante claros. Sí, nosotros cuando pensamos en esta manera, ¿no? De pensar, tenemos a verla como un tipo de moralismo, pero en realidad es algo mucho más complejo hacia el cual tendríamos que hacer más atención, porque los antiguos unen el conocimiento, la idea de una episteme a este elemento importantísimo de competencia moral. Entonces, ahí para mí, bueno, tendríamos algo más que a lo mejor debatir en nuestro momento eh, preguntas y respuestas. Si quieren, yo con esto terminaría. No sé si, lo siento porque veo que son las 2:08, entonces fui más largo de lo que quería, perdón. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Montanari. Tenemos ahora un espacio para preguntas. También voy a estar al pendiente de la página Facebook de la facultad, así que si alguien está conectado vía Facebook, igual puede mandar sus preguntas allí en la página de la facultad. Y por supuesto, los que están aquí en Zoom pueden levantar la mano o bien mandar sus preguntas aquí en el chat. Preguntas, comentarios. Elizabeth, doctora Elizabeth Mares. Sí, gracias, doctora Andrea. Y muchas gracias por la exposición, profesor Pietro. Muchas gracias. Estuvo muy interesante esta lectura de las leyes. Y bueno, yo tengo varias preguntas. A mí me gusta muchísimo Platón y desconozco también bastante de él, sobre todo de la obra ya más de madurez. Pero mi pregunta va en el sentido de lo último que comentaba acerca de los procedimientos discursivos, que es, a ver si entiendo correctamente o entendí correctamente el hilo conductor de la exposición, que serían estos procedimientos discursivos como el Elenhos, los preámbulos, etcétera, como una manera de lograr esa pacificación de de las almas y por consiguiente la pacificación dentro de la polis, dentro de la ciudad. Sin embargo, no sé si me perdí de algo, me parecería que esta sería como una visión bastante intelectualista en Platón, de considerar que así se podría lograr esta conducción al bien de las almas. ¿En dónde quedaría desde el punto de vista de las leyes y de este esquema la labor de la virtud, que creo que sí la mencionó en algún momento, pero a lo mejor me perdí, de la virtud del carácter, o sea, la cual parece ser que al menos en una buena parte de su constitución no es intelectual, o sea, no es meramente cognitiva, ¿no? Sino que también tiene una parte de hábitos, de costumbre, ¿no? Que sale fuera del dominio de la parte intelectual, ¿no? De lo cognitivo. No sé si se entienda mi pregunta al respecto.
Sí, muchas gracias, Elizabeth. Sí, sí, claro. En realidad yo estoy de acuerdo con con esto que planteas, porque yo sí, a lo mejor no logré entender, hacer entender cuánto en Platón el logos, ¿no? Dependa de, del pathos, básicamente, Mm, de este elemento residual que está al fondo y que lo sustenta, ujú, es decir, ujú, y sin el cual tú no conoces propiamente nada, que es mm, exactamente lo que trataba de decir al final, es decir, un sujeto que conoce, que es epistémicamente competente, no es alguien que conoce bien su propio campo de experiencia o de acción, no es alguien únicamente que conoce algo desde el punto de vista de su objeto, esto, sino es alguien también que um, ha sido educado a reconocer lo que hay que amar, ama lo que hay que amar y odia lo que hay que odiar de alguna manera. mm, Y este es ujú, todo un tipo de educación previa que en Platón se hace con el trabajo pedagógico desde la ujú, edad muy temprana, incluso antes de la infancia, cuando el bebé ni siquiera habla, ¿no? Incluso antes del nacimiento, cuando Platón sugiere a las mamás que se muevan constantemente, hay toda una serie de operaciones, ¿no? Que hacen con su propio cuerpo para garantizar la salud psíquica ujú, del, del no nacido todavía. Entonces hay este trabajo previo que luego culmina en la edad de la adolescencia con una especie de educación sentimental, ¿no? Y ujú, que sobre la cual únicamente es posible luego instalar el, los logismoi, los argumentos, los razonamientos, porque si no pierden, por así decir, su ubicon system, ¿no? Su ujú, fundamento. Y sí, estoy perfectamente de acuerdo que no es un proceso para nada de carácter intelectualístico. ujú, Claro, las refutaciones tienen que hacer algo distinto, tienen que remover el, el, algo que no está bien, ¿no? ujú, Y entonces ahí no es fácil porque hay esta idea en Platón que las creencias que engañan, ¿no? Las falsas creencias, la ignorancia, que no es un no saber, es un saber mal. ujú, Es algo que se implanta de manera muy firme en la psique y que no se logra separarla porque está anclada en algunos pasajes de las leyes, se habla de la sfodra geotufilia, del demasiado amor propio de uno mismo, ¿no? Muchas veces sobre este tipo de filia mala, esta no es una filia buena, una filia mala, se instalan estas creencias que sirven nada más para como no confirmative, como tendencias confirmatorias, confirmativas, no sé cómo, ujú, ¿no? Y entonces ahí es mucho más difícil. Pero si logra este proceso de Ekbolé, entonces ahí también un individuo que se resistía por alguna manera a a la, al, al conocimiento, al aprendizaje, etcétera, puede ponerse en el camino de esta metástrofe, de este giro del alma hacia el sol, ¿no? Que es ujú, creo. Pero sí, en todos los casos, todo esto es antes que nada, a mi manera de ver, un trabajo que tiene que ver con el pathos, con la dimensión de la experiencia fundamental, de los sentimientos, de las emociones, antes, mucho antes que un trabajo de carácter lógico, dialéctico. ujú, Si ujú, no hay esta primera estrato que se trabaja, entonces todo lo que está arriba no sirve para nada. Hay varios pasajes muy famosos, ¿no? Donde Platón dice esto. Entonces, estoy de acuerdo con tu planteamiento, Elizabeth. Ah, sí, muchas gracias. Y no sé si puedo hacer otra pregunta o...
Pues por el momento no hay más preguntas. Yo tengo una, pero la puedo dejar para después. Adelante, Elizabeth. Ah, sí, bien. Y y la otra, bueno, es que realmente son muchas cosas que están aquí en juego, ¿no? Muy interesantes. La primera es precisamente que el punto de partida es de la exposición precisamente fue hablar de la estasis, ¿no? De esta guerra interior, bueno, que así se podría traducir, ¿no? Como está traducido en el título, como una especie de guerra intranímica, ¿no? O sea, bueno, no quiero pensarlo así. Y que ¿cuál sería, según Platón, la causa de esa guerra intranímica? Em, que supongo que, dado que existe esa guerra intranímica, entonces, a grandes rasgos, por eso es que la labor de legislador o de los legisladores es tratar de que los ciudadanos se vuelvan hacia el bien, que cumplan con la ley divina, ¿no? O sea, bueno, que cumplan con la ley divina para armonizarse con el cosmos. Pero ¿a qué se debe entonces la causa de esa inestabilidad y de esa interior, ¿no? O sea, de ese conflicto interno a los ciudadanos, que en algún momento él habla de esto, lo desarrolla un poco más. Sí, sí, Elizabeth, gracias. Esta también es una cuestión muy difícil e importante. Sin duda hay tantos pasajes donde las causas de la estasis, Mm. es el producto de condiciones ambientales. Todos los sistemas políticos son injustos, básicamente. Son un Ujú, poco como la pensaba Rousseau, ¿no? No hay uno que funcione. Entonces, aun cuando nazcan índoles que son buenas, propicias, luego se destruyen con el tiempo, se corrompen debido ujú, a estas influencias externas nefastas. Pero más allá de esto, yo estoy de acuerdo con Mario Vegetti, que para mí es uno de los mejores intérpretes platónicos, por lo menos en Italia en los últimos tiempos. Eh, Era, porque ya no está. Él decía que hay esta especie de pesimismo antropológico en Platón. Es muy diferente de los epicureos, por ejemplo. ujú, Mientras en los epicureos el contexto corrompe, pero si nosotros eliminamos el contexto que corrompe, entonces la naturaleza es fundamentalmente buena, es suficiente seguirla, ¿no? ujú, Al ujú, revés, en Platón no hay un problema estructural a la raíz. Y esto, y esto nos lleva a plantear la cuestión de la que decía antes, de qué es el hombre, ujú, porque es una especie de conjunto de cosas, está descrito como algo totalmente desgarrado que no tiene un centro. No hay nada que sea humano, que no sea este conflicto constante, esta simetría constante de la constitución psíquica. Esto es lo que es verdaderamente humano en Platón, el conflicto interno. Y, y la solución, lo que él llama en las leyes la áurea guía del logismos, ¿no? O que en el Timeo llama el daimon, el dios de la razón, del elemento del logisticón, ¿no? Del logos. Todas estas cosas no son descritas como algo propiamente humano, son descritas como algo divino, como algo que está afuera y que tú tienes que seguir, ¿no? Synepetai. Esta es un poco... Entonces, hay lo que es humano aparentemente es
asimetría, este ser desgarrados por todo lado, que se puede resolver únicamente si el sujeto se esfuerza de seguir siempre la parte mejor de las varias cuerdas que lo tiran como si fuera un títere, ¿no? La mayoría se desgarran, unos pocos al revés van derechos, ¿no? Porque siguen este daimon, siguen este elemento que no es propiamente humano. Entonces, si no son, aparte las condiciones sociales que son fundamentales, pero hay este elemento asimétrico que es así por naturaleza. Y es curioso porque tú decías, ¿no? Poner el hombre en armonía con el cosmos. Pero en Platón esto no es posible. Si leemos las leyes, hay tantos pasajes donde se dice que las ciudades ya no están gobernadas por Cronos, ¿no? Entonces no están gobernadas por una raza superior, son los dioses y los daimones, ¿no? Que los gobiernan. Tienen que gobernarse por sí mismas y no lo saben hacer. Y aún los que lo saben hacer tienen a fuerza que gobernar a la ciudad con criterios que no serían compatibles con los criterios de la justicia natural, porque si aplicas la justicia natural en el mundo de los hombres, los estados caen en tensiones, conflictos sociales, etcétera, etcétera. Entonces es muy curioso también este aspecto, porque en teoría podría parecer que sí, la idea es la de llevar, por así decir, el universo político y social, ¿no? De las relaciones humanas en el marco del cosmos y de sus órdenes, de su orden eterno y perfecto. Pero en realidad tantos pasajes nos dicen que los textos afirman que esto no es posible por el mundo de los hombres, por lo menos no después del gobierno de Cronos, de los tiempos de Cronos, ¿no? Que son los tiempos del gobierno directo del nous divino, también sobre la vida de los hombres. O sea, que eso sería más como una lectura estoica, ¿no? Esto de eh, la armonía con el cosmos es... Exactamente. No, pero no Sí, estrictamente platónica, ¿no? sí, Por sí, los quizás textos. sí. Sí, Ya, quizás sí. ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, ¿No? Andrea. Muchas gracias. Nos quedan unos 5 minutos. Yo tengo una pregunta, pero si alguien más tiene preguntas, pues con gusto puedo ceder mi lugar. Por lo pronto no veo más preguntas ni comentarios, entonces, bueno, voy a aprovechar entonces para hacer mi pregunta. Muchas gracias, Pietro, de nuevo por tu conferencia muy interesante. Eh, Me interesaba saber más, quería saber más sobre el papel de Dios en la obra. En algún momento mencionaste que se puede considerar como una obra de teología política o con elementos de teología política. Me interesaba saber más sobre esto. De hecho, lo mencionaste hacia el final de tu última respuesta. Pero bueno, me gustaría saber más, aunque sea eh, en esos pocos minutos que quedan, sobre el papel de Dios en la obra. Sí, sí, muchísimas gracias, Andrea. Sí, es fundamental, es fundamental y de una manera tan directa, quizás solo en las leyes, no que en otras partes no emerga este asunto, pero aquí es de verdad constante. Entonces es una característica de esta obra y lo que yo veo, los puntos de mayor... Por un lado hay esta idea que hay también en otras partes del corpus, pero aquí de manera particular, que hubo un momento en el cual Dios gobernaba directamente el universo y también las ciudades de los hombres mismos. Y esto no es únicamente una referencia así, una cosa que no existe, sino es algo importante, es algo que tiene una cierta importancia, creo, y es la primera manera en la cual se pone. Esto se pone sobre todo en el libro cuarto, en esta idea del mito de Cronos.
Pero dice, a un dado momento así ya no fue, y a partir de este momento los hombres tuvieron que gobernarse solos, y aquí empieza esta idea que los hombres no pueden gobernarse solos, que me parece que es la misma idea que se presenta también al comienzo de la Ciropedia de Jenofonte, si no me equivoco, esta idea que los hombres no son capaces de esto, de autodominio. Jenofonte piensa ahí, yo estaba convencido de esto, luego vi el gobierno de Ciro y me di cuenta que a veces es posible, hay una posibilidad. Platón, que viene un poquito de un milieu político análogo a lo de Platón, de Jenofonte, piensa algo parecido, porque piensa básicamente que no hay esperanza. Y pero dice a un dado momento, la única esperanza es que está en la nudia nomé, en la participación al nous, que los hombres por suerte divina, por Theia Moira, por divina tique, tienen. Le tocó de participar de este daimon, ¿no? de este destino divino. Entonces aquí está su posibilidad de salvarse, la única que tienen, y esto consiste en imitar el gobierno de Cronos, en una mímesis, básicamente. Y luego, otra declinación importante es esta idea de una colaboración entre hombre y dioses, la colaboración entre los legisladores, que luego se transforma en un topos literario, ¿no? Y que a lo largo de toda también la época, la filosofía política moderna, esta idea del legislador que dialoga con los dioses. Hasta Rousseau, hasta el contrato social, unos capítulos centrales de la obra. Y otra dimensión, ahora que lo pienso, importantísima de esta presencia de la divinidad, es la referencia a Tyche, a la fortuna. Que en Platón no es como en Aristóteles y aún menos como en época helenística, así, el azar. Bueno, en época helenística en realidad era una divinización de la tique, pero en Platón es una potencia obscura, por así decir, que pero se resplandece de luz indirecta. En el texto él habla de tique metatheu, de la fortuna junto con el Dios, como si estas dos cosas fueran siempre de la mano. Entonces esta potencia aparentemente irracional, divina, pero irracional, es así domesticada, ¿no? Neutralizada por su asociación estricta al Dios. Y esto es un elemento que es una interpretación que da también Marsilio Ficino, Marsilio Ficino de esta conexión entre Tyche, Theos, son términos todos que se refieren al gobierno de Dios en el mundo. Marsilio Ficino habla de Platón como prácticamente el primer grande teólogo de la providencia divina, ¿no? Quizás hay algo de esto efectivamente en las leyes. Esto es el elemento que caracteriza, por ejemplo, el libro 10, que es un libro que habla de la epimeleia, del cuidado de los dioses. Por lo menos uno de los tres argumentos es dedicado al cuidado de los dioses sobre el universo, etc. Y se habla de epimeleia, ¿no? Y quizás la manera más correcta de traducirlo sea no cuidado, sino una especie de dirección constante, ¿no? No predeterminada, pero una dirección constante de los eventos garantizada por una compleja jerarquía de divinidades. Este es otro elemento. Bien, muchas gracias de nuevo, doctor Montanari. Ya son las 2:30, entonces vamos a terminar aquí el evento de hoy. Les agradezco mucho por su participación y esperamos verles en los próximos eventos del seminario organizado por nuestro cuerpo académico. Muchas gracias también a las personas que se conectaron de otros países y bueno, claro, a los que se conectaron de aquí de México.
Muchísimas Eh, gracias a ustedes, a ti, Muy- Andrea, Stefano, muchas y a gracias. todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Pietro. Muy interesante. Gracias. Gracias. Hasta muchas luego. gracias. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, saludos. Adiós. Saludos.